florezca, ni en las vides haya frutos. Es la hora 14, 50 minutos. Producto, el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, y no haya vacas en los corrales. Con todo, yo me alegraré en Jehová. Con todo, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Mi salvación. Aunque llenos de problemas, estamos sin salida, tenemos preocupaciones, pero no desesperamos. Nos persiguen por doquier, mas no estamos abandonados. Nos derriban, pero nunca nos destruyen. Por donde quiera que vamos, llevamos siempre en nosotros al vencedor de la muerte, al vencedor de la muerte. Confiamos porque Cristo vive en nosotros. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Quiero cantar una linda canción de un hombre que me transformó. Quiero cantar una linda canción de aquel que mi vida cambió. Es mi amado Jesús, es mi amado Jesús. Él es Dios, es Señor, es amor y es verdad. Solo en Él encontré esa paz que busqué.
solo en Él encontré la felicidad. Quiero cantar una linda canción de un hombre que me transformó. Quiero cantar una linda canción de aquel que mi vida cambió. Es mi amado Jesús, es mi amado Jesús. Él es Dios, es Señor, es amor y es verdad. Solo en Él encontré esa paz que busqué. Solo en Él encontré la felicidad. Cuando el ciego escuchó que Jesús iba a ir, camino a Jericó, lo salió a recibir, le gritaba: Señor, ten piedad tú de mí, porque ciego estoy yo y no puedo vivir. Cristo le preguntó: ¿qué podré por ti hacer? Y con fe respondió: haz que yo pueda ver. Y con fe respondió: haz que yo pueda ver. Este mismo Jesús, poderoso de ayer, es el mismo que hoy te dará su poder. Como escrito ya está, todo fue del Señor, como ayer también hoy y por la eternidad. Si tú vienes a Él, salvación te dará. Libre y sano te hará. Si tú vienes a Él, salvación te dará. Dale tu corazón, libre y sano te hará. En la gracia aprendí que el divino Redentor crecerá en mi interior si descanso solo en Él, porque solamente en Cristo comunión tendré con Dios.
Es la hora 15. Aprendí que todo el tesoro de Dios se resume en Jesucristo, porque en Él. Buenas tardes, hermanos, que el Señor les bendiga. En el nombre de Jesús nuevamente estamos aquí reunidos para escuchar la palabra de Dios. Vamos a escuchar una última alabanza y luego vamos a compartir la parte número 9 del estudio de Romanos. Que el Señor les bendiga. Ganaré el favor de Dios. Hay una fuente en mí y será el Señor que está brotando, que está fluyendo, que está fluyendo dentro de mí. Es un río de alabanza, es un río de alabanza y de adoración, dirigido hacia ti, Señor Jesús. Recíbelo, y es un río de alabanza, es un río de alabanza y de adoración, dirigido hacia ti, Señor Jesús. Recíbelo. Bueno, vamos a continuar con nuestro estudio en la epístola de Romanos. Estamos viendo, gracias a Dios, acerca de la gracia. La gracia proveyó todo para el hombre, porque el hombre estaba imposibilitado para alcanzar algo de Dios por su propio mérito, por su propia justicia. Entonces, como venimos estudiando, Dios proveyó la justicia de Cristo. Dios proveyó una justicia que es una justicia divina, no la justicia que tenía Adán en el huerto. Esa era una justicia terrenal. No le alcanzaba para entrar en un ambiente celestial, sino que le alcanzaba para vivir en un huerto con cierta comunión. Pero con la justicia de Cristo, con la justicia divina, no ocurre así, porque somos llevados a la misma presencia de Dios. Y habíamos visto cómo el hombre moral y el hombre inmoral, haciendo referencia especialmente al hombre sin Cristo y al judío especialmente como el hombre moral, bueno, los dos están declarados culpables delante de Dios y solamente la gracia les puede alcanzar. Por eso vemos desde el verso 24, dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia. Dios proveyó a su Hijo para que realmente la justicia quede totalmente complacida,
la justicia de Dios ya no pida una víctima, sino que realmente ya pueda Dios desplegar su bendición al hombre, al estar ya cumplida esa justicia por medio de Cristo. Lo único que Dios puede hacer es ahora bendecir al hombre, pero a través de Cristo. No hay otra manera. El hombre trata de alcanzar algo de Dios, pero el problema es que no viene a través de la manera que el Señor proveyó. Por eso dice, siendo justificados, esto es gratuitamente por su gracia, pero mediante la redención que es en Cristo Jesús. Dios bendice, Dios salva al hombre y lo justifica mediante la redención que es en Cristo Jesús. No hay merecimiento en el hombre, pero primeramente el hombre tiene que llegar a ver su extrema imposibilidad para poder alcanzar algo. Entonces ahí Dios obra en gracia. ¿Cuándo una persona no puede alcanzar la gracia? Bueno, cuando obra en sus propias fuerzas. Cuando una persona se esfuerza para tratar de merecer el cielo, bueno, cada vez se aleja más del camino de Dios, que es un camino de gracia, que es un camino gratuito. Cuando la persona viene a los pies de Cristo y reconoce que solamente Él puede salvarle, bueno, Dios ahí obra en gracia. No paga ningún precio, no ofrece nada a Dios, dice yo no tengo nada, pero necesito socorro. Entonces ahí Dios le justifica. Verso 25 dice, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia. El hombre quería manifestar su justicia delante de Dios, pero Dios dice no. Como vimos en Caín, Caín es el primer religioso. Encontramos que él quiso venir con todo su esfuerzo, quiso impresionar a Dios, y Dios dice, no alcanza. ¿Por qué? Porque no es de fe, ni tenía sangre su sacrificio, así que muy lejos no iba a llegar. Pero viene el hombre, pone su fe en Jesús, en su sangre, y es limpiado, es justificado. Dice en Filipenses capítulo 3, en el verso 9, y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Note que el hombre, Caín, tenía su propia justicia, pero hay una justicia que es de Dios. Dios nos da su misma justicia. Esa justicia es de Dios y es por la fe. Cuando el creyente está apoyado en la gracia de Dios, está sostenido en la presencia de Dios por medio de la justicia de Cristo. Pero cuando el creyente empieza a ampararse en su obediencia, en sus méritos delante de Dios, cae de la gracia. ¿Qué quiere decir caer de la gracia? No quiere decir perder la salvación, sino que está fuera del alcance de la gracia. Él solo se pone fuera del alcance de la bendición. Porque Dios quiere bendecirle, quiere ayudarle, quiere socorrerle. Pero no puede alcanzarle porque Él quiere justificarse, quiere perfeccionarse por sus propios méritos, por la carne, no por fe. Por eso lo necesario para poder estar bien establecido en el mensaje de la gracia
Es conocer lo que nosotros somos a través de la justicia de Dios, no a través de lo que nosotros podemos hacer de bueno, ni para salvación, ni para perfeccionarnos, o para mejorarnos, o para cambiar nuestra vida. Dios no recibe ninguna obediencia sino la obediencia de Cristo, porque Dios puso como propiciación. Dios puso como propiciación a Cristo. Y la palabra propiciar, habíamos visto, su significado significa pago o compensación por una falta o daño causado. A veces el creyente cae y parece que no puede compensar quizás el error cometido. ¿Y cómo hace? Porque si la conciencia no está ajustada a la gracia de Dios, va a llevar cargo de conciencia toda su vida. Parece que sí, el Señor me perdonó, pero ¿cómo hago la compensación? Bueno, con el hombre para ser salvado sabemos que Cristo compensó. Pero después de ser salvado, ¿cómo se compensa? Bueno, en la misma cruz. El Señor pagó. Siempre recuerdo el caso de David. ¿Cómo compensó a la familia de Urías? ¿Cómo se puede compensar algo hecho con tanta maldad? Bueno, la gracia es suficiente, hermano. El pago de la gracia, el pago hecho en la cruz, alcanza para pagar todo lo que la carne desobedeció y quedó en deuda con Dios, desde antes, después de la cruz, hasta que sea sacada totalmente de este mundo. Por eso el creyente tiene que vivir por fe, para poder descansar y reposar en la obra de la cruz. Entonces, ahí la gracia puede hacer todo lo que ella puede hacer en su vida. Pero cuando usted quiere, con su justicia propia, arreglar la cosa delante de Dios, o ganar el cielo, como el hombre quiere hacer por medio de la religión, usted cae de la gracia. Deje que la gracia haga. Descanse en la gracia de Dios. Bueno, ya habíamos visto estos versos, pero vamos a volver a ver. A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Bueno, Dios aceptaba los sacrificios en vista del sacrificio de la cruz. Y todos aquellos que murieron en el Antiguo Testamento en fe, todos aquellos que murieron realmente mirando y esperando la promesa del Mesías y Salvador, eran llevados no al infierno, sino que eran llevados en un lugar en el Seol que se llamaba el seno de Abraham. ¿Por qué el Señor había hecho ese lugar? Porque Dios, podemos decir que Dios los salvaba a crédito de la obra consumada en la cruz. Después lo que hizo el Señor, Efesios capítulo 4, y dice en el verso 8, por lo cual dice, subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Así fue. Estaban esperando los santos del Antiguo Testamento en el Seol alto. Antes de la cruz, los muertos
iban al Seol, ya que no había manera de que ellos vayan al cielo. Desde Adán hasta el ladrón que estaba crucificado y se arrepintió en la cruz, todos aquellos que murieron en fe fueron a este lugar. Y todos aquellos que murieron, que no tuvieron en cuenta a Dios, fueron a este lugar, al Seol bajo. Tenemos el Seol alto y el Seol bajo. El Seol alto también se le llama el seno de Abraham. Ahora, cuando el Señor resucitó al tercer día, llevó el Seol alto más allá de los cielos. Así leímos recién. El Señor estuvo 3 días acá, en el Seol alto, donde estaban la compañía de los fieles y de todos aquellos que murieron en fe del Antiguo Testamento. Vamos a leer, para entender un poquito más, vamos a volver a leer en Efesios capítulo 4, dice en el verso 9, y eso que subió, que es sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. Así Él descendió. Y vamos a ver en Primera de Pedro capítulo 3, en el verso 18. Dice en el verso 18 de Primera de Pedro capítulo 3, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos. Y dice Pedro, para llevarnos a Dios, para llevar a los santos que estaban acá, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado o resucitado en el Espíritu, en el cual, en el Espíritu, también fue y predicó a los espíritus encarcelados, todos aquellos que habían muerto en fe, que estaban en el seno de Abraham. Lo que en otro tiempo, ya Pedro nos cuenta algo más, lo que en otro tiempo desobedecieron cuando una vez esperada la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en el cual pocas personas, es decir, 8 fueron salvadas por agua. En el tiempo de Noé, 8 personas fueron salvadas del juicio. Pero mientras el juicio se llevaba a cabo, Dios cerró el arca. Dios mismo selló. Pero muchos se arrepintieron. No fueron salvos del juicio, pero sí fueron salvos de la condenación. Entonces ellos también, nos cuenta Pedro, que estaban en el Seol alto, esperando. Y dice que Jesús, en el verso 19, en el cual también fue y predicó. Parece que el Señor puso un púlpito en el infierno. ¿Y qué les dijo? Bueno, yo morí, aquí estoy. Mi obra fue perfecta. Yo soy el cumplimiento de todas las sombras del Antiguo Testamento. Ahora ustedes van a subir conmigo. Fue y les predicó que la redención había sido efectuada. Y dice, así realmente después subió con estos que estaban aquí. Y dice que subió para llenarlo todo. Llenó los cielos de los redimidos. Y así ahora, cuando nosotros morimos en esta carne, cuando la carne termina, el creyente no va más al Seol,
porque la redención ya fue efectuada. El creyente va al cielo. El creyente va al cielo. Su cuerpo espera ser transformado en la tumba, pero el creyente va al cielo. El cuerpo es tierra, vuelve a la tierra. Y el espíritu que vino de Dios, vuelve a Dios. Y así vemos que el Señor trasladó el seno de Abraham al tercer cielo. Al tercer cielo. Y Dios, volvemos atrás, creó este lugar a crédito de la cruz. Este lugar estaba allí y Dios salvaba a crédito, le daba crédito al hombre, aunque no había sustancia. Hay muchos hermanos del Antiguo Testamento que vivieron adelante de la cruz. Tenemos a Abraham. Abraham vivió como si la cruz estuviese atrás. Muchos vivieron esperando la cruz, pero otros ya vivieron por fe. Podemos ver en Génesis, capítulo 22, cuando Dios ordena a Abraham que ofrezca a Isaac. Dice en el verso 9, y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí a Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Realmente fue tremendo esto. Pero este es el Abraham que se había declarado a Isaac: iremos y volveremos. Este hombre de fe. Pero acá me llama tanto la atención, porque dice, verso 13, entonces, alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas, ¿qué vio? Un carnero trabado en un zarzal. El zarzal es una planta seca, es un espino. Y sabemos, como estamos estudiando, nos habla de la maldición. Y aquí representa la cruz donde el Señor fue trabado, fue colgado en un madero, llevando nuestra maldición. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró. Y note esta frase, dice: he aquí a sus espaldas. Note que por su fe Abraham sobrepasó la cruz. La cruz estaba por delante todavía en el tiempo de Abraham. Pero ahora Abraham mira hacia atrás y ve la cruz atrás, a sus espaldas. Dios salvaba a crédito, pero a algunos no les importó y vivieron con la cruz a sus espaldas. Dios salvó por fe en el Antiguo Testamento y por gracia. Y Dios sigue salvando por fe y por gracia en este tiempo también. Me extraña tanto ver a Abraham en esto. Cómo él vivió, hermano. Cómo vivió David. Ellos entendieron realmente. Entendieron y gozaron de la cruz antes de que la cruz fuese una realidad.
Romanos capítulo 3, verso 26. Con la mira de manifestar en este tiempo, Dios salvaba al hombre de fe, pero con la mira de manifestar en este tiempo su justicia. Y como vemos, este plan fue perfecto porque dice a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Dios es el justo. Como dijimos, tenía que haber una propiciación, una compensación. Dios no podía perdonar al hombre sobre la base del perdón. No, Dios perdona sobre la base de la justicia. Si no, Satanás mismo podría venir y decir, bueno, perdóname. Pero la cruz no fue para Satanás. Hay algunos que predican así que si Satanás se arrepiente, Dios le va a salvar. Eso es una mentira. La cruz no fue para Satanás. La cruz fue para el hombre. Él no tiene posibilidad de arrepentimiento. Cristo no murió por Satanás. Él murió por la raza con la que Él se identificó. Por eso Él no fue hecho igual que los ángeles, fue hecho como los hombres, para salvar al hombre. Si Dios hubiese salvado al hombre sobre la base del perdón, Satanás hubiese venido a reconvenir a Dios. ¿Cómo vos vas a salvar al hombre? Porque su justicia reclamaba que se haga justicia. Pero todo esto Dios hizo y siguió conservando su justicia. Y en esto vemos que solamente un justo puede hacer justo a un injusto. Un hombre injusto no puede salir de su situación. No puede realmente transformar su viejo hombre. El viejo hombre no tiene arreglo. Pero Dios puso una nueva creación. Y dice en el verso 27, ¿dónde pues está la jactancia? ¿Dónde está la jactancia? Ya que la salvación es por fe. Ya que el Señor hizo todo. ¿Dónde está el orgullo del hombre? Bueno, dice, queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la ley de las obras? Si el hombre fuese salvado por sus obras, llegaría al cielo y diría, por mi mérito estoy acá. Pero todo lo que estemos en el cielo, porque un día vamos a estar en los cielos, hermanos, vamos a tener que adorar al Señor y dar gracias. Y vamos a alabar su gracia. Porque sin mérito vamos a llegar. Pero dice, queda excluida, dice, por la ley de las obras no, sino por la ley de fe. La ley de fe es la ley que nos capacitó para alcanzar todas las bendiciones de Dios. ¿Y por qué le llama una ley? Porque tiene fuerza. Toda ley tiene fuerza por ser ley en sí misma. El hombre que cree, bueno, tiene poder para llegar al cielo. Toda persona que ponga su fe en Jesucristo. Bueno, concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Así es. ¿Y es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles. Porque ahora viene el orgullo del judío. Bueno, Dios es Dios de Israel, dice. Dios es Dios de Israel. Pero dice el verso 30, porque Dios es uno, y Él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Sí, Dios es Dios de Israel. Pero Dios es uno, y Dios es el único creador de todos los hombres. Y en Deuteronomio capítulo 6, en el versículo 4, encontramos que Dios le habla así a su pueblo.
Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y Dios es Dios de toda carne. Entonces, por medio de la gracia, Dios le puede dar oportunidad a todos, porque todos los hombres son necesitados de Dios. Habíamos visto que ni el judío, ni el moral, ni el inmoral se escapan de la culpabilidad, y la gracia está hecha conforme a la medida de la necesidad del hombre. Entonces, al ser Dios uno, no es que hay un Dios para Israel y otro Dios para los gentiles. Así podrían llegar a pensar los judíos. Entonces dice, verso 30, porque Dios es uno y Él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Luego, bueno, entonces la ley no vale. ¿Cómo Pablo se antepone ante todo el razonamiento judío? Luego dice, por la fe invalidamos la ley. Entonces, ¿la ley para qué sirve? Bueno, la ley guardaba la sombra y las ceremonias de la verdadera sustancia que era Cristo. El cumplimiento de la ley, de todas sus formas y ceremonias. Luego, por la fe invalidamos la ley en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. La fe realmente no anuló la revelación que había en el Antiguo Testamento. No anuló nada la fe del Antiguo Testamento, sino que lo confirmó a través de Cristo. Y eso es lo que nosotros necesitamos entender. Como dijimos, aún en el Antiguo Testamento todo fue por fe. Los que alcanzaron algo fueron porque vivieron y gustaron de la gracia de Dios. Entonces el apóstol Pablo nos trae ahora dos pruebas de hombres que fueron justificados por la fe. Uno es Abraham, que es llamado el amigo de Dios. Y el otro hombre es David, aquí en el capítulo 4. Uno es llamado también el padre de la fe. Y dice que por él Dios le prometió que las naciones serían bendecidas. Y también David, como aquel cuya simiente también reinaría sobre las naciones. Dios dijo, pide y te daré por herencia a las naciones. Así que hay algo concerniente aún a los gentiles. Vamos a ver en Santiago capítulo 2, en el verso 23. Dice, y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Bueno, así vemos el primer ejemplo. Encontramos en Abraham. Dice capítulo 4, versículo 1 de Romanos, que pues diremos que halló Abraham, nuestro padre según la carne. ¿Qué alcanzó carnalmente Abraham? ¿Qué alcanzó por la justicia de la carne o por el mérito carnal propio? Bueno, no alcanzó nada, porque él fue justificado por la fe. Él fue justificado más allá de lo que él pudo haber hecho o haber obrado a favor de su Dios, porque él creyó simplemente a la promesa de Dios. Luego encontramos también acerca de David. Vamos a ver en Hechos capítulo 13, en el verso 22. Hechos capítulo 13, en el verso 22. Quitado les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo, he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Bueno, Dios habla bien de estos dos hombres. Si miramos la vida de uno o la vida del otro, fueron simples hombres.
Uno fue amigo de Dios y el otro tuvo corazón conforme al corazón de Dios. Y otra vez decimos, tenemos que entender, este es el testimonio de Dios. Y Dios utiliza justamente estas dos figuras sobresalientes para el pueblo de Israel. Estos dos fueron sobresalientes realmente para Israel, para que ellos puedan ver que esta justicia está al alcance de todos. Si la justicia fuera por la ley, bueno, Abraham vivió 430 años antes de la ley. ¿Cómo pudo ser justificado si la justicia fuese por la ley? Si no había ley en el tiempo de Abraham. En Gálatas capítulo 3, en el verso 17. Vamos a volver a leer. Gálatas capítulo 3, en el verso 17. Esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después, no lo abroga para invalidar la promesa. Dios prometió a Abraham hacer de él una nación grande 430 años antes de que la ley viniese. Y la ley no abrogó el pacto de la gracia. La ley no abrogó la gracia. Y Abraham creyó y le fue contado por justicia, o fue contado como justo por creer. Pero la ley vino después. Siempre me gusta ver a la ley como viviendo en la casa de la gracia. ¿La ley fue importante? Sí, fue importante en el propósito de Dios. Pero el personaje principal es la gracia. Es como en una película o en el teatro, hay muchos actores y hay actores de reparto también. Pero el protagónico es el papel de la gracia, hermano. No hay que fijar la vista en la ley, porque al final la ley fue una sierva de la gracia. La ley solamente lo que hizo es mostrar la imposibilidad que el hombre tenía de pararse por sus medios, por sus fuerzas, igual que Dios. Igual que este Dios santo, este Dios justo, porque el hombre tiene una naturaleza caída. Entonces jamás va a poder pararse delante de Dios con confianza por tratar de cumplir la ley en su fuerza. Entonces, el hombre se da por vencido y viene a los pies de la gracia. ¿Y para qué Dios le dio la ley? Bueno, para que Israel se dé cuenta y corra a los pies de Cristo. Así va a ser un día. Pero algunos creen que la casa le pertenece a la ley y que la gracia tiene un papel muy pequeño. Pero no. Agar vivió en la casa de Sara. Y Agar era esclava de Sara. La ley es servidora de la gracia. Es servidora de la gracia. Es como una mujer, ahora vamos a estudiar en Gálatas, como una cuidadora, un ayo. Génesis capítulo 15, versículo 6. Génesis capítulo 15, versículo 6. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Bueno, así que vemos el testimonio de estas dos personas. Así que por eso dice Dios, ¿qué pues diremos que halló Abraham, nuestro padre, según la carne? Bueno, por su fuerza Abraham no alcanzó nada, eso ya sabemos ahora. Y me gusta porque le dice nuestro padre. Si el padre de la nación de Israel fue justificado por la fe, bueno, también lo tendría que ser el resto de la nación. Pero ellos se jactaban
en la ley. Dice el verso 2, porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Otra vez vemos que el apóstol Pablo le da autoridad a la Escritura. ¿Qué dice? Dice la Escritura. Y esta debe ser la manera de hablar de nosotros. No me parece que es así, no el hermano fulano dijo así, no. La Escritura, siempre ponga la Escritura para hablar. Es suficiente. La palabra es suficiente. Y dice, porque ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Verso 4. Pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Al que obra, bueno, Dios le toma como un salario su obra, como un esfuerzo. Pero dice el verso 5, más al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. La obra ya fue hecha en la cruz. El hombre solamente tiene que acercarse y creer, nada más. Para poder ser salvo se acerca, cree y ya entra en una relación con Dios. Y luego, para seguir creciendo, tiene que seguir ejerciendo fe. De la misma manera que fue salvado, de la misma manera la gracia va a continuar transformando su vida. Acá no hace falta que yo me esfuerce, sino que todo es por fe. Bueno, vamos a dejar acá. Tenemos una meta y un premio que hemos de alcanzar, aunque haya tropiezos. No dudemos, vamos a lograr, si es largo el camino. No pienses en desmayar, recuerda tu meta. Con el Señor tú podrás alcanzar. Ponte en fe, levanta tus ojos, pues Cristo es vencedor. Cuenta tus pasos, ya estás por llegar. Siempre recuerda que solo no estás. No habrá montaña tan alta que no puedas escalar. Tú podrás con Dios caminar. Él te da fuerzas para continuar. Si te sientes que no puedes más, recuerda, Él te ayudará. Confía, ya no dudes más. Él extiende sus brazos y te ayudará. No hay nada imposible. Con Dios todo tú vencerás, y cuando aparezca el premio tú obtendrás. No bajes tus brazos. Si caes, vuelve a levantarte. No mires lo
extiende sus brazos y te ayudará. No habrá montaña tan alta que no puedas escalar. Tú podrás con Dios caminar, Él te da fuerzas para continuar. Si te sientes que no puedes más, recuerda, Él te ayudará. Confía, ya no dudes más, Él extiende sus brazos y te ayudará. Confía en Él. Es la hora 15:47 minutos.